Otro día, otra sección, Emprende Ahora. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Señor, aquí con nosotros tenemos una persona que crea invenciones y trae muchas soluciones a las personas que la andan buscando. Ayúdenme a recibir aquí con nosotros a Roberto Herrera, es decir, Roberto Robótica. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien. Y gracias por invitarme a tu programa. No, encantado de tenerte, viejo. Y cuéntame, ¿cómo te ha tratado el día de hoy? Bueno, bien, perfecto. Estamos en salud, gracias a Dios. Sí. Es lo importante. Y esa calle, yo siempre empiezo con esto, y los motoritas, los tapones y la vaina. Bueno, si tú supieras que yo para los motoristas tengo una solución. Ajá. Yo tengo un vehículo que es para rodar diario, para no estresarme. Ok. Porque yo tengo un Smart chiquito, Ok. de los que son de plástico, Ok. el Smart, que Ok. lo hacía la Mercedes. Y yo salgo tranquilo, porque si me choca un motor, no le estoy dando mente que me está bollando, me está haciendo un ding, porque como es de plástico, el vehículo tiene Para que la gente tenga una idea, es el carrito chiquito Sí. de 2 puertas, que tú lo ves y tú Sí, dices, mierda, sí, pero sí. que es chino, ¿verdad? No No es es chino. chino. Lo hacía la Mercedes. La Mercedes. Es Smart, ajá. Es Smart. El Pero yo lo Smart. he visto, que es súper chiquito. Sí, que es chiquitico. Coño, qué palo. Ese yo lo uso para diario, para no estresarme. Ok, De verdad, porque que si tú sales a la calle, olvídate que se te va a pegar un din con Con un motorista. un motorista. Es increíble. Y los motoristas tienen algo, cuando tienen un carro nuevo, ellos como que lo sienten y como que lo ven y dicen, yo tengo que darle un autógrafo a eso. No, pero mira qué me pasó a mí. Ajá. Yo estoy cruzando, o sea, en un tapón, ¿verdad? Ajá. Hay un tapón. Y estoy cruzando, y en lo que voy cruzando entre los vehículos, ¿verdad? Ajá. Voy viendo, porque ya yo sé que los motores... Y en que estoy viendo en lo que voy cruzando, estoy viendo entre los vehículos, ¿verdad? Sí. Pum, al pasito, entrando. Y vino uno, ¡pah! Y me dio adelante. ¿Y tú sabes qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue Que lo él que tenía sucedió? el celular en el tanque. Ahí en el Y medio. él venía y en lo que hizo así, ¡pam! Chocó. Wow. Y yo, imagínate, yo lo que hago es, me vuelvo pana de los motoristas que me chocan. No, dale gracias a Dios ya. Porque imagínate que eso es lo que queda. Ya lo sabes, pero uno no se puede estresar, de verdad. Sí, definitivamente. Ya lo sabes. Y Roberto, yo sé que al principio, ahora no lo toma así, pero yo sé que cuando uno era niño, quizá y cuando uno iba creciendo, porque uno era adolescente, había expectativa y había presión de quién era el hombre que yo me iba a convertir, qué era lo que yo iba a hacer, cuál era mi propósito. En ese caso, ¿qué fue lo que pasó contigo personalmente? Mira, mis padres, o sea, me educaron con el fin de tú, como casi lo clásico. Sí. O sea, tienes que estudiar en el colegio, tienes que estudiar, hacer tu colegio, hacer tu bachillerato y después estudiar una carrera para tú conseguir un trabajo. Claro. Para ser alguien en el mañana. Sí. Porque, bueno, tiene lógica, tiene sentido, Sí. debe de ser así. Pero ellos esperaban eso de mí, que yo me fuera bien en la escuela y que hiciera mi carrera. Eso yo lo hice. Pero en el transcurso, yo fui dando señales de que tenía una parte creativa. Ok. Y entonces me fui destacando desde chiquito, poco a poco. Y hoy en día soy lo que soy. Pero gracias a Dios. tú sabías lo que tú querías. Eh, O sea, tú sabías más sí. o menos, o sea, qué tú querías hacer, qué tú ibas a terminar haciendo, o tú no sabías si era entre artista o No. entre lo que tú haces ahora o Yo quería ser inventor. inventor. Hacer un invento y destacarme por ese invento y con ese invento darme a conocer y ganar dinero por ese invento. Siempre. Ok, ¿tuviste alguna inspiración? O sea, ¿tuviste algo que te llamó la atención? Mira, cuando chiquito, cosas que me marcaron. Ujú. Fue una vez que le llevaron un carrito con remoto a mi hermano. Ok.
Mi hermano era electrónico y mecánico. Ok. Y le llevaron ese carrito, sabes que todo electrónico le llevan cosas. Mira, Sí. fulano, arréglame esta licuadora, arréglame esto. A mi hermano le llevaron un carrito con remoto. Ok, ok. Inalámbrico, oye. Ok. Entonces, mi hermano, cuando lo arregla y le pregunto, acá, ¿qué es lo que tenía dañado? Y me Sí, enseñó una sí. piececita negra con 3 paticas, que hoy en día yo sé con un transistor, mira, Sí. eso es lo que está, ok. Pero cuando yo veo a mi hermano jugando con ese carrito, así inalámbrico, sin alambre de por medio, Ok. mira, eso me voló el cerebro de verdad. Porque eso era algo, era mágico para mí en esa época. Ok. Eso no era muy conocido porque no teníamos telecable, no teníamos YouTube, no teníamos nada de eso en esa Exacto. época. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Estamos hablando de 86, 87, por Ok, ahí, que oye. no era todo el mundo que puede tener una televisión de que con cable y eso. Ok. Entonces, eso me... Entonces, él te enseñó ese pequeño transistor. Ajá. Y, o sea, ¿y qué pasó después de ahí? O sea, tú... Bueno, después de ahí, Ajá. yo me quedé como motivado o como sorprendido con el poder de la electrónica. Ok. Entonces, a partir de ahí, casi todo lo que yo hago, lo hago control remoto, inalámbrico. Ok. Como que, incluso como que yo hago elevadores ahora, hidráulicos, Ajá, ajá. y yo lo hago inalámbricamente, o sea, yo lo hago con control remoto. Y el cliente no me lo pide así, Ok. pero yo como no sé, como algo de adentro que me sale, como hacer las cosas así, como que sea muy high tech, como que diferente. Ok. Y fue por ese hecho. Ok. Y después de ahí tú empezaste a educarte o... Sí. Tú agarrabas tu enciclopedia y le dabas página a la izquierda. En ese Mira, entonces. yo no era muy de leer, de verdad. Yo leía o aprendía de lo que yo quería aprender. Ok, y entonces, ¿cómo te Entonces, hiciste? yo inventaba muchísimas cosas en el colegio. O sea, después con los chin que yo sabía de electrónica, incluso yo me recuerdo que yo hice en una cajita de cassette, yo aprendí a hacer como electroimanes y eso, y me fui dando cuenta. O sea, fui como trabajando como los científicos de antes, que era haciendo experimentación. Y me di cuenta que con esa resistencia se calentaba y me inventé una máquina de humo. Y la llevé al colegio en una cajita de cassette chiquita, con una jeringuilla. Yo le echaba un chin de líquido de humo y así un humerío. Ok. Un desastre en el colegio. Después inventé una bolita que daba corriente. Mira, esa bolita, Ajá. yo estoy desarmando una cámara fotográfica. En esos tiempos era como con una pila y una cosita que se quemaba. Sí. Así era que funcionaban esas Esferas. Esta bolita. no, esas cámaras fotográficas. Ok. Entonces yo estoy desarmando, ¡pah! Y me dio un corrientazo. Y yo dije, mierda, espera, y le pregunto a mi hermano, ¿y por qué yo me di corriente con esto? Mira, que eso genera 400 voltios y se cargan en este capacitor. Ok. Pero te da corriente si tú agarras el negativo y el positivo. ¡Pah! Y se me prendió un bombillo. Agarré una bolita de esa de arbolito. Sí. La corté en dos. Le puse papel de aluminio de un lado, papel de aluminio del otro. Puse un positivo para un lado, el negativo para el otro. Lo aislé, ¡pah! Lo pegué, le puse un tape transparente y parecía una bolita de plateada. Ay, muchacho, con eso yo le di corriente, mira, a todo el mundo. Yo te ponía yo venía aquí a esta entrevista y había una mesita ahí, yo ponía esa bolita ahí, no te decía nada. Ajá. Y tú por curiosidad, tú ven, mira, Robert, ¿qué es esto? Y pegaba como un grito. A ver, tú sabes que esa bolita la llevo yo al colegio un día. ¡Pah! Y yo le he dado corriente a unos cuantos amigos míos de ahí, del curso. Sí. Y dice la profesora Eufemia, profesora Eufemia. Profesora de historia. Mira, esa bolita, que sí o qué. No, yo la voy a guardar, está bien. Y la guardo. Pero era para cargar. Oye, con esa bolita yo vuelvo y la tiro y la pongo entre el medio entre las dos butacas. Sí. Viene la profesora, mira la bolita ahí. Cuando esa profesora cogió esa bolita, hizo así, ¡fua! El curso entero en risa. Y yo callado, así sudando, loco. Pero sudando para no reírte, era. No me salió ni una risa porque yo estaba en un lío ahí en ese momento. Ya. Ahí todo el mundo se estaba burlando. Ya. Y entonces dice, ¿cómo me dio corriente eso? Y yo, no, eso fue estática.
Estática. 400 voltios, ¿oíste? Me expulsaron del colegio por par de días ahí. Ya. Pero de verdad, yo no era muy de estudioso, Ok. de sacar buena nota. Yo sacaba lo necesario para pasar. Ok, o sea, ¿de eso tú lo hacías inventando o sin leer? Exacto. Tú te enseñabas tú mismo. Yo iba como experimentando, sabía alguna cosita de electrónica que me había enseñado mi hermano. Pero ya cuando terminé, antes de terminar el bachillerato, yo me inscribí en Infotec, hice electrónica básica, digital, industrial, reparación de computadora. En Infotec me decían MacGyver, porque cuando yo tomaba una clase, yo me iba a la electrónica, compraba todo lo de esa clase Sí. y me quedaba en mi casa experimentando. Y Ok. siempre venía con una idea, un invento, una cosa. Siempre inventaba algo con lo que yo aprendía. Ok, Por eso me decían MacGyver. ok. MacGyver haciendo referencia a qué? Para la gente MacGyver que no era sabe. una serie muy famosa. Ok, Que el tipo tú lo trancabas en una habitación, ahí podían haber una bazooka, una granada, ajá. y él en vez de explotar la puerta donde él está trancado, Ajá. con la granada y con la bazooka, Ajá. él encontraba gasoil, un tanque de gas, le hacía un hoyito, se daba cuenta que la puerta era hueca, de metal, hacía un hoyito, le ponía una manguera con el tanque de gas, pero él tiene una granada ahí. Ajá. Entonces llenaba la puerta del tanque de gas y hacía una ignición por un lado y explotaba la puerta. O sea, utilizaba ciencia Claro. en vez de utilizar las armas convencionales. Él nunca utilizaba de que pistola y nada de eso. Él utilizaba la ciencia para resolver. Ok. Entonces, ese conocimiento que tú adquiriste ahí, ¿tú prestabas atención? Primero que todo. Me imagino que sí, porque te llamaba la atención todo lo que se llamaba ahí. En Infotec. Y los profesores eran capaces de darte una buena clase, a tu entender. Sí, Infotec número 1, de verdad. Infotec está haciendo un buen trabajo con la Ok. juventud. Ok. O sea, que tiene profesionales capacitados. Sí. Y entonces, Pero claro, hay personas que entran para. Lo que pasa es que yo siempre he sido apasionado. Hay Ok. personas que no son apasionadas. Hay personas que se inscriben a algo y le pasa la clase por un lado y le sale por el otro. Ok. Pero fíjate, yo tomaba mi clase, pero yo compraba los componentes y seguía practicando en mi casa, pero porque me gustaba. Ok. Entonces hay personas que van simplemente, no, que voy a hacer un curso de programación, no tienen laptop, no tienen nada. Van, cogen la clase y ya la cogieron. Pero tú tienes que tener una laptop para tú practicar y Claro. hacer. Entonces, eso pasa comúnmente con todas las clases y carreras también. Ok. Tú sí tenías... ¿En qué año estamos hablando ya? Porque estábamos en los 80. ¿En qué año estamos ahora? Estamos hablando de lo de Infotec 97. Ok. Ahí sí tenían laptop ya. Sí. Ok. Entonces tú tenías una laptop en ese momento. En ese momento, sí, yo tenía uno. Pero eso fue... Pero no, en ese momento yo no programaba todavía, porque Ok. la programación no era muy... Todavía la programación no era muy asequible para todo el mundo. O sea, Ok. incluso no daban programación ahí Ok. en Infotec. Ok. Me imagino que ahí conseguiste dinero de toda la licuadora que arreglaste, te pagaban. Y con eso compraste la No, computadora. tú supieras que yo DJeaba también en Ajá, esa época ajá. con mi difunto hermano Ricardo Herrera, Ok, que era un ok. DJ muy famoso. Y yo desde pequeño, desde los 13 años, yo comencé a mezclar. Incluso yo tengo trofeos de eso, de DJ. Inventé un sistema en el 2003 por ahí que yo DJeaba control remoto. Yo me ponía unos lentes que eran una pantalla. Me hice un traje. Eso era como un VR, una realidad. No era un VR, era una pantalla, un monitor. Yo transmitía el monitor de la computadora a esos lentes. Entonces yo inventé un sistema que yo, en estos dedos, yo tenía el X y el Y del mouse y tenía los clips en el otro guante. O Entonces, sea, que tú estabas con... ¿En qué año era eso? eso fue en el 2003, 2004. 2003. Y Apple tiró en estos días el tema del Apple Watch, haciendo lo mismo que tú hacías. Mira, O sea, que tú estabas adelantado ya. sí, entonces yo DJeaba, me subía arriba de los bares, comenzaba a decir pero estoy controlando el software de la computadora. Ajá. Oye, me recuerdo, a mí porque ese disco duro está medio defectuoso y Sí. no pude entrar en estos días, pero quería sacar todos esos videos. Ok. Que es la primera vez que yo DJeé en un evento así. Que la gente dijeron, ven aquí, ¿dónde dejó el motor este tipo? Porque yo tenía un caco de motocross. Ah, ya. Un caco de motocross negro con los lentes
Entonces tenía una caja que parecía una caja como espacial, Pero ese era tu con personaje. dos antenas. Ese era tu personaje. Tú entrabas así. Vestido de negro, exacto. Vestido de negro. El Tú casco, entrabas- unos lentes azules que eran una pantalla. Tú entrabas los guantes. Tú entrabas tipo Dead Mouse, que nadie lo conocía. Entonces tenía un efecto muy característico que era un látigo. Y entonces la gente me dice, dámelo el latigazo esta. En el medio de la pista, ya tú sabes. Pero no había que esperar el 27 de febrero. No, pero mira, después le hice una modificación muy, muy chula, que te puedo pasar la foto. Ok, Que ok. quedó muy, muy performance el asunto. O sea que después de Infotep, tú fuiste para bregar con el tema de DJ. No, ya yo fui, desde los 13 años, yo fui ganando dinero con mi hermano. Sí. Ah, sí, desde los 13. O sea, siendo DJ. estando en el colegio, yo ganaba dinero ya. Ok. Con mi hermano. Incluso mi hermano me llevaba a fiestas con otro hermano mío mayor, porque yo sabía mezclar full. Ok. Entonces me ponía el hermano mío, como yo era menor, me ponía a mi hermano mayor ahí y yo animaba la fiesta. Ok, qué cool, qué cool. Ok, de licuadora a DJ. Ahora está bueno lo que creí. Entonces, después de Infotepa, ¿qué te hiciste? ¿Qué empezaste a hacer? Mira, después de Infotep... Y antes de que tú vayas a qué tú empezaste a hacer, tú sabes que cuando uno hace una cosa, una profesión, una licenciatura, un curso, un taller, y uno lo hace para empezar a hacer algo, mucha gente empieza y dice, coño, pero ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Te pasó eso a ti? No, No, yo siempre he estudiado con... con el enfoque de que ya tú sabes. Mira, a mí no me importa ni siquiera el diploma. Ok, Nunca me ha importado que me den un diploma. Yo estudio para mí. ok, O sea, nunca estudié de que con los fines de un empleo, de que voy a tener un título que es profesional porque me den un puesto. ok, O sea, yo me siento bien con lo que yo hago, o sea, y el día a día yo sigo estudiando. ok. Yo me acuesto tardísimo diariamente estudiando. Ok, ok. Pero me imagino que cuando tú cogiste eso de Infotep, perdón, tú fuiste con el propósito de crear algo o de hacer algo. ¿Qué era en ese momento? O tú no sabes, o tú no lo habías determinado en ese momento. No, ahí realmente me fascinaba el tema del control remoto y los robots. Ok, Entonces, realmente ahí yo estaba nutriéndome, ahí aprendí mucho, Ok. cosas que yo hacía o sea, me perfeccioné en el tema. Pero cuando salí de Infotec, a nivel autodidacta, yo estudié programación en microcontroladores. ok, Y ahí lo que yo hacía en una tarjeta con muchos componentes, pasó un robot, porque yo te hacía un robot que, vamos a suponer, yo hice un robot que perseguía una línea en el piso. ok, Pero para esos tiempos había que usar muchos componentes. Ahora, cuando yo aprendí a programar en microcontroladores, que es una pequeña computadora, donde tú haces el código en una computadora y se lo pasa ahí, yo dije, mierda, de esta tarjeta tan grande a tener este chip chiquitico por aquí en la línea. ok, Entonces después me inscribí en la Universidad del Caribe ok, y estudié sistema. ok, Entonces ya yo programaba en alto nivel, que es hacer programas para la computadora, y podía hacer la interfaz. O sea, yo podía hacer algo físico, o sea, que yo le diera un clic, por aquí me prende un bombillo, ese tipo de cosas. Entonces eso ya me amplió ya el cerebro a inventar, o sea, lo que yo quisiera. ok, ok. Pero eso era con el fin de lograr eso que tuviste cuando tú eras pequeño del carrito, pero que fuera todo a control remoto. Entonces, ¿cuál fue tu primera invención en ese momento? Mi primera invención. Después de eso. Mira, la invención que me sacó, porque yo comencé a trabajar en una telefónica, Ok, y en esa telefónica me fui dando a conocer por el conocimiento que ya yo tenía. Ok. O sea, eso me ayudó muchísimo. Por ejemplo, yo comencé vendiendo líneas pero telefónicas. espérate, antes de que tú sigas, ¿tú querías trabajar en esa telefónica? No, Ok. ya eso era por necesidad. Esta era por necesidad, Ya, ok. por necesidad. Ok. Tú necesitabas el dinero y empezaste a trabajarte ahí en lo que aparecía Exacto. una oportunidad. También trabajaba de yoqueando. Ok. Pero estamos hablando de la telefónica, estamos hablando de cuando yo salí del colegio, 99, 98, 99 Ok. y dos por ahí. Todavía tú no habías hecho lo de Todavía lo del DJ no lo había hecho. Ok. Y lo de Infotec tampoco. Infotec sí ya yo lo había hecho, Ok. el estudio de Infotec. Ok. Ya yo estaba preparado a nivel de electrónica, o sea, y de programación también.
Entonces, entré en esa compañía, ¿verdad? Ajá. Vendiendo líneas. Me dieron una oportunidad por ahí con unas relaciones a vender líneas. Mi currículo, no, pues técnico, no, pues, tú no eres vendedor. Exacto. Y yo, por favor, démelo por Dios, ok. Duré como 3 meses trabajando. Ajá. Entonces, en esos 3 meses, yo venía inventando un sistema para mi vehículo, Ajá. que era un sistema donde yo tenía un sensor adentro del vehículo, pegado al techo, ¿verdad? Ok. Tú entrabas al vehículo, ¡prá! El vehículo se prendía. Y si tú no le dabas un botón que estaba escondido por ahí, el carro al minuto se apagaba y prendía la alarma, las dos cosas al mismo tiempo. Ok. ¡Pah! Entonces eso los muchachos se lo enseñaron a la gerente de la oficina donde yo estaba trabajando y quedó loca con eso. Y me dijo, no, te voy a conseguir un empleo aquí adentro para que no estés por ahí afuera vendiendo en línea. Y conseguí uno de programación. Pero, ¿cuál era la función de esa invención que estaba haciendo? La función Sí, la función. de prender el vehículo sin tú ponerle la mano ni poner la llave. O sea, como lo que hacen ahora, que tú prendes o sea, lo que viene siendo un vehículo de ahora, una SUV o lo que sea, que tú prendes con la llave, tú prendes el vehículo de fuera. No, aquí tú no tienes que darle nada. Aquí, por ejemplo, en la actualidad, ahora se haría de la siguiente forma. Una cámara dentro del vehículo, ella reconoce que eres tú y prende el vehículo. Ok. En la actualidad. En la actualidad. En esa época era simplemente un sensor de proximidad que se daba cuenta que había alguien en el asiento Y prendía. y prendía el vehículo. Y Yo no tenía que meter llave ni nada. Pero, o sea, después que tú te montabas, tú tenías que dar el botón de abajo. Tenía que dar el botón. Porque si no se armaba el juidero. Si no se armaba el juidero. Esa era la invención. Señores, eso es el precio que hay que pagar de una tecnología que no ha llegado. O sea, entonces... Estamos hablando del 98, 99. Por ahí. Imagínate, estamos en el 2025. Mira, entonces... Oye. Entonces, la gente te lo compraba por la chulería. Sí. Ok. No, pero que era una alarma también. Era cómodo, y también servía de alarma, cualquier cosa. O cuando tú dices que servía de alarma, o sea... No, porque era una alarma, te iba a prender, pero se iba a apagar también, y se iba a prender la alarma también. Ok, pero es una pregunta. O sea, se iba a prender el carro, ¿verdad? Pero ¿y cómo abrían la puerta? ¿Tenía que usar la llave? Sí, ahí sí tenía que hacer la llave. Ah, ok. Eso era para que se fuera calentando. No, chulería. Chulería. Vamos a abrir, por ejemplo, tú entras, y entró el pana, pero bueno, acá tú no entraste la llave ni nada, ¿y cómo prende el carro? Una chulería. Eso era, llegaron a la telefónica. Mira, entonces... ¿Y tú llegaste a vender alguna línea? ¿Tú llegaste a vender algo? Yo llegué a vender muchas líneas. Eso me sirvió mucho, ¿tú sabes? verdad? Vender líneas, sí, porque fui a muchos barrios, conocí mucha gente, tú aprendes a manejar situaciones. Ok. Por ejemplo, si yo voy, porque tú ibas, vamos a suponer, a los Praditos, los Guarícanos, Sí. tú llenabas los formularios, le vendías líneas, Ok. ¿qué pasa? Muy bien. Tú le ibas dando seguimiento, pero si se armaba una avería en esos lugares, era un problema. Ajá. Tú no podías entrar por ahí. ¿Y entonces? Ahí yo llegué a romper mi propio teléfono, haciendo aparataje para que no me picaran por ahí. No, que en el teléfono, que tengo 2 semanas, que no tengo línea, qué sé yo qué. Y yo comencé, fulano, ¿qué pasó con lo que yo te dije? Que yo, cocho, y me ponía del lado del cliente, Ajá. ¿entiendes? Y Pero salía pero es para airoso del eso era para que no te viraran. para no tener problemas en el lugar, aunque fuera un teléfono de mentira, pero había que saber manejar Sí, situaciones. había que entrar en personaje. Exacto. Aprendí muchísimo, de verdad. Sí, Y aprendí que la gente de los barrios son muy buenas también. Sí. Siempre cuando tú seas de lo de ellos. Sí, son chéveres, de verdad. Yeah. Lo que pasa es que tenemos otra percepción. Otra percepción, sí, definitivamente. Entonces, nos quedamos en el carro que prendía solo. Sí, de ahí esa señora, llamada Lidia, Ajá. me consiguió un puesto dentro de la oficina en programación de celulares. Ok. Ahí yo comencé a programar, porque en esos tiempos no usaban SIM, tú tenías que programarlo con la computadora, poner el número. Se hacían unas ciertas programaciones cuando eso estaban los guayayelos, Sí. esos celulares. Claro. Después salió el Startup.
Ahí comencé a inventar con el StarTAC. Hay unos StarTAC que nos venían sin vibrador. Yo me inventé un circuitico que lo ponía a vibrar, o sea. Y gracias a mi conocimiento fui, tú sabes, desenvolviéndome. Pero entonces después participamos en un concurso donde hicimos un sistema para las cabinas telefónicas. En esos tiempos se usaban cabinas telefónicas para hacer llamadas internacionales. ¿Qué pasa? Que no se sabía cuáles cabinas estaban ocupadas. Ok. Entonces inventamos un sistema y participamos en un concurso interno de la telefónica y ganamos. Entonces de ahí me ayudaron a conseguir un mejor puesto en el taller principal reparando celulares. Entonces ahí contacto mercadeo y le digo, mira, yo quisiera hacer un robot para una feria que se llamaba CompuExpo en esa época. Tengo una idea de un robot y me enseñé el dibujo y eso. Y me dijeron, mielquina, qué bueno, que sí o qué, vamos. Pero cuando eso, yo controlaba un carrito, control remoto con un teléfono, Okay. que lo controlaba vía telefónica. Okay. ¿Qué pasa? Que fui trabajando en ese proyecto. Después contacto a un productor, René Brea, Okay. que era productor del Gordo de la Semana en ese tiempo, Ok. que era un programa en vivo todos En los vivo. domingos. Entonces le digo, mira, tengo una idea de un robot que tú puedes controlar vía telefónica de cualquier parte del mundo. Nada más tenemos que conectar la llamada cuando la persona llama, ¿verdad? Se oyen los tonos, tú. Eso es una frecuencia, Una frecuencia. que es distinta en cada tono. Ok. Entonces eso yo lo decodificaba, cómo funciona la telefonía en esa época, y lo convertía en unos comandos para controlar el robot. El 2 hacia adelante, el 8 hacia atrás, 6 doblaba para la derecha, 4 doblaba para a la izquierda, y el 1 accionaba un brazo que estaba programado para coger en ese tiempo le puse una agujita para explotar unas vejigas. Ok. Y esas vejigas tenían unos premios dentro. Entonces me inventé un robot muy chulo y con eso pude salir de ser empleado de esa telefónica a vivir de lo que es la robótica. Pero antes de hacer eso ya yo había hecho un robot que le hice a Tricón, que era un robot como en forma de bola, que tenía una pantalla, una camarita de 2 ojos. Ajá. Y ese robot se utilizó en CompuExpo. Fue Ok. para mí, no para mí, fue el primer robot que se vio aquí en el país. O sea, en una feria a nivel de publicidad. Okay. Que es lo que actualmente hacen los chinos ahora con unos displays que se mueven, control remoto. Eso yo lo hacía en esa época. Yo tenía también vallas que se movían a control remoto. Tú sabes que para la gente que está viendo, la audiencia joven que está perdido con el tema de los guayayelos y el otro celular que tú acabas de describir y la cabina, tú podías describir más o menos lo que era, para que la gente no se pierda. Porque hay audiencias que nunca supieron que era Bueno, eso. mira, el guayahielo era el celular Motorola. Le dicen guayahielo porque ya no hay muchos frieros de lo que venden en la calle. Sí. Antes había en la calle le decían frieros, Ajá. frieros era, ¿verdad? Que tenían muchas botellas de colores como con unos jugos y tenían un hielo, ¿verdad? Un hielo, un bloque de hielo grande. Entonces Ajá. tenían una pieza de metal Ajá. con la forma del celular que estamos hablando. Entonces ese señor le hacía guayaba el hielo, Sí. ¡pa! Se lo echaba al vaso y le echaba entonces el jugo. Y entonces por eso se llama guayahielo ese celular, porque tenía la misma forma de ese Exacto. instrumento que era para guayar el hielo. En resumen, señor, era grande. Ajá. Era como de ese tamaño. Y era igualito al guayahielo ese, gris y grande. O sea, ustedes se imaginan el zapato que ustedes tienen, pero en la cabeza. O sea, aquí. Ya la- Sí. Entonces, el otro aparato, ¿cuál era? El aparato de El otro que tú me decías. ¿cuál? Era- El de la cabina telefónica. Ah, de la cabina telefónica. La cabina telefónica eran unos cubículos. Donde la gente se entraba. Ajá, donde había un teléfono Y y había una silla. Entonces tú te trancabas ahí y hablabas con tu familia en Estados Unidos. Era así. Sí, sí, era así. ¿En Entonces- qué año fue eso? Eso en 99, por ahí. Ya tú sabes. Mira, entonces, Ajá. las cabinas no se sabía cuáles estaban ocupadas. Claro. Entonces inventamos un sistema con sensores de proximidad para saber cuáles estaban Ocupado. ocupadas. Perfecto, perfecto. Entonces, nos quedamos en el carrito que explotaba Globo, que te empezaron a contratar. Sí, ¿Qué, entonces qué pasó después de ahí? a partir de ahí ya comencé, como ya no era empleado,
Sí. ya me fui como robótica. Ok. Entonces ya ahí comencé a fabricar robots para fines de feria, publicidad y eso. Yo tenía, en ese tiempo mi cliente principal en esa época era Infotep. Ok. Siempre me contrataba para la feria del libro. Ok. Ahí yo tenía un robot que se destacó mucho que se llamaba Indotelito. Era un robot que tenía una pantalla, tenía unos brazos, fue mi primer robot Ok. humanoide. Ok. Cuando eso yo hacía unos robots que yo me ponía unos sensores en el cuerpo y los movimientos que yo hacía, el robot lo hacía así. Yo hacía así, hola, el robot tenía el brazo así mismo. Steven, ¿cómo se llamaba esa película de Hugh Jackman donde él controlaba un robot? Sí. Ah, tú dices la de boxeo. A la deducción, ¿cómo era que se llamaba? Eso se llama diantre. Bueno, señor, ustedes la buscan, es muy buena. Sí, 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 sí. sí. Continuemos. Mira, entonces tenía ese robot Ok. donde yo me escondía por ahí y tenía un modulador de voz y la voz o sea, mi voz yo la transformaba con un modulador de voz y sonaba como robot en el robot. Entonces, con eso trabajé en muchas ferias y también tenía una valla grande que iba a control remoto en el área y me alquilaban mucho eso. Luego me fui destacando, me fui dando a conocer con productores de teatro como Guillermo Cordero y comencé a trabajar en musicales, también con Amaury Sánchez, Nurin Sanjay, que no la tenemos hoy en día. Y trabajé con todos esos productores haciéndole mecanismos. Por ejemplo, a Mauri Sánchez en Bella y Bestia, tú sabes que ellos compran como la franquicia para ellos poder hacer un musical como Bella y Bestia. Sí. Entonces en Bella y Bestia había que hacer una máquina para hacer una transición entre la bestia, o sea, el personaje, cambiarlo a humano. Él estaba vestido de bestia, como con su careta de bestia, ¿verdad? Ajá. Entonces yo hice una máquina donde él tiene un arnés por dentro del cuerpo y él se conectaba a esa máquina y tú lo veías como levitar, que él subía con la música y la luces, subía y comenzaba a dar vueltas, así, el cuerpo tú lo veías dando vueltas. Y entonces en un momento se hacía un blackout rápido, se quitaba la careta y bajaba cantando como humano. Pero ¿cómo hacía una máquina? O sea, él estaba colgando de algo. Había una pared con una ranura y por ahí salió una barra. Ok. Y esa barra se conectaba a un arnés que tenía parte Ah, metálica de ya. aluminio Ya. que estaban dentro del cuerpo. Entonces por eso te protegía el Claro, cuerpo el cuerpo. y no te lastimaba. Entonces tenía un sistema de liberación para entonces seguir la secuencia del show. Ok. ¿Pero eso Entonces, era en el aire o...? no, cuando bajaba, porque la máquina subía, te daba subía. vuelta y tú ¿Pero bajabas. cuando daba vuelta era así o...? No, así. Ok. O Ok. sea, así. O sea, como si fuera dando vuelta maroma en el aire. Ajá, no, como que del agua así El mismo. agua, sí. Así. Ok. Ok. Una manera rara de dar vuelta, pero... Mira, entonces me fui dando a conocer en ese ambiente. Ok. Y ya entonces a partir de ahí, ya para todos los musicales sí medio complicado, me requerían a mí. Ok. Por el conocimiento que adquirí más atrás, que Sí. de la electrónica, que de la mecánica. Yo siempre fui muy curioso. Ok. O sea, incluso aprendí a trabajar con fibra de vidrio y eso, por el inconveniente que tuve con la fabricación de uno de los robots, Sí. que fue el primer robot que yo le hice a la Telefónica. Claro. Que yo hice yo tenía un acuerdo con ellos, mira, yo voy a hacer la carrocería, que diga el chasis, no la carrocería, el chasis. Y alguien va a hacer la carrocería, o sea, la forma para hacerlo, porque yo no tenía mucha experiencia. Sí. Pero buscaron a todos los especialistas del país y no me gustó lo que estaban haciendo. Se veía como, parecía una lámpara, de verdad, no se veía profesional como yo quería, que pareciera una sola pieza. Ok. Entonces, decidí hacerlo. Entonces, en el proceso aprendí a trabajar con fibra de vidrio, dar ferré, dar terminaciones y cada trabajo me hizo más profesional en esa área. Ok. Ok. Pero te estaban demandando mucho en ese momento el tema de los robots. Sí, Ok. tenía mucha salida en esa época. Ok, ok. ¿Y luego de ahí qué tú hiciste?
Después comencé a hacer publicidad en exteriores. O sea, después me fueron contratando para hacer efectos en letreros. Ok. Por ejemplo, si ustedes llegaron a ver botellas dando vueltas de los letreros esos que están en la calle, Sí, sí. que una pieza se movía una con otra, ese tipo de cosas, era yo que lo hacía. Ok, ok. Entonces, pero mira, tú hacías todo eso, ¿no hubo un momento de transición donde tú sentiste un poco de fricción, donde hubo problemas, situaciones que te obligaron a retarte y a hacer cosas diferentes? No, tú siempre fuiste... Oye, yo vivo en reto todo el tiempo, Ok. porque lo que yo hago no es muy común Ok, y no tiene mucha salida. ok, O sea, yo te podría decir que soy el único. ok. O sea, creo yo, o sea, si no me equivoco. Entonces, y soy el único por eso, porque estoy en un mercado que no tiene mucha salida. Exacto. Y que yo lo he ido trabajando y ya lo que requieren ese tipo de servicios se van a lo seguro, Ok, por la experiencia. Porque yo trabajo directamente haciéndole efecto a todos los presidentes. O sea, si van a utilizar un elevador para alguien muy importante, no van a buscar una gente nueva. sí, Aunque no hay más suplidores de elevadores para escenario en el país. sí. Entonces, a quien utilizan es a mí, por la confianza. O sea, cuando tú ves en los premios soberanos que salen los artistas y eso, son los elevadores que yo tengo y tarimas que se mueven y eso. Pero ya es una confianza que hay en el mercado con la relación que tengo ya con los productores. Claro, claro. Y no hubo un momento donde tú estabas como que, mira, que necesito sale mal, me voy a pique. Sí, me ha pasado muchas veces. Es más, en todos los trabajos. En todos los trabajos, de verdad. Cuéntame Porque la mira, experiencia. todo lo que es electrónico y mecánico Sí, tiene un riesgo de que se dañe. Se- Tú puedes prender tu carro ahora mismo y ahorita no prende, la batería se dañó porque le llegó el momento. claro. Entonces así mismo sucede en lo que yo trabajo, en lo que yo hago. No sabía en qué momento iba a llegar el momento. Exacto. Por ejemplo, Qué difícil. lo que pasa es que yo también analizo mucho Claro, claro, yo me los imagino. errores, todo lo que Sí. pueda pasar. Tú ves como la película Destino Final, Ajá, de que hay por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho, Ajá. que nunca se me va a olvidar, Ah. que es un tipo que va, eso fue en la primera, Sí. que es un tipo que va a estar con una cortagrama, sí. pero la escena estaba ocurriendo en un salón. Sí, 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 Y en yo el salón recuerdo. está el abanico. Primero le hacen una toma al abanico, ¿verdad? Está la tipa la están peinando. Está el tipo cortando la grama allá afuera, ¿verdad? Ajá, Pero ya estoy haciendo una toma del abanico. Ajá. La jeva ahí. Entonces, el cortagrama, ¡pam! Tira una piedra que salió de la cortagrama. ¡Pah! Rompió el vidrio. Le dio al abanico. ¡Pam! El abanico ¡cha! Le mochó la cabeza a la Entonces, en cada trabajo mío, yo pienso todo de mí, ese tornillo no me puede aflojar. Esa cadena hay que cambiarla porque puede dar problemas. sí. Entonces, pienso en la mínima cosita para que no me suceda. Entonces, mira, un trabajo que me puso muy nervioso fue algo que yo le hice a Don Omar en un festival presidente Ajá, aquí. cuéntame. Que yo le vendí la idea de que una nave espacial lo iba a depositar en el escenario y él iba a estar en una cápsula criogénica, en una cápsula que la persona viaja en el espacio congelado para no sentir para no ponerse viejo, Sí. porque viene de otra galaxia y lo congelan para que entonces cuando llegue al lugar se descongela para que entonces, ok. Esa cápsula apareció en el escenario. Y entonces la cápsula hace un recorrido en el escenario, se pone en el frente y todo eso a control remoto. Entonces la cápsula luego se abre así. La cápsula está acostada. Él está acostado también. Entonces la cápsula abre y tiene un sistema que lo levanta. Ok, Nada de eso puede fallar. sí. Lo que no puede fallar ahí en ese momento es que la cápsula deje de abrir. Sí, sí. Si esa cápsula no abre, no hay plan B. Ahí yo se me estaba volviendo loco. Y yo me imagino que en ese momento estaba Yo estaba, pensando, mira, el control. Es así que estaba, mira. Todo el mundo contento, pero yo, mira. sudando ahí, Le doy, pensando en la escena de Final Destination, de la le parte doy- le doy 1. a mi botón. ¡Pah! Mielquina, comenzó a abrir, ok.
Ahora, ok, ahora el segundo susto es que el mecanismo de subirlo funcione bien. ¡Pah! Comienza a subir el artista. Así. Ya, cuando el artista se para de ahí comienzo yo a brincar. Ya, porque fíjate, ese trabajo es un trabajo de, vamos a ver, como 40 segundos. Sí, es sí. mi trabajo, 40 segundos. Y en esos 40 segundos no puede fallar. 100%, 100%. Qué locura, viejo. Ay, ya tú sabes, qué estrés, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo lo definitivamente. vivo eso, a mí me encanta. Pero yo me imagino que cuando tú le estabas vendiendo la idea, ellos dijeron, vamos a darle, sí, está chulísimo. ¿Qué fue lo que dijeron en ese momento esa gente? Mira, ahí me ayudó que cuando yo tenía un carro control remoto. Ok. Eso creó como una confianza en esos artistas grandes. Sí. Incluso ellos mismos agarraban, Robótica, ven acá, enséñale el video del carro tuyo control remoto. Entonces, Sí, porque tú tenías que tener un producto para enseñarle, porque ¿cómo fue que tú llegaste ahí? sí, yo tenía los elevadores que ya lo había hecho para los shows aquí. Ajá. Pero cosas que me dieron que me destacaron fue eso, un 350Z, un Nissan 350Z que yo puse a control remoto. Que lo hice por cosas que yo quería hacer, pero también lo enganché a una promoción. Ok. Pero yo estaba loco por hacer un carro así, de verdad, que yo pudiera hacer cerito y todo a control remoto. Ok. Eso fue en el 2007. Ok. Entonces, fruto de ese trabajo, me dio más credibilidad y confianza para esos tipos de proyectos con esos artistas. Ok. Cuando tú le vendiste básicamente con el carro. Sí, o sea, yo ya lo que yo decía, ese tipo lo va a hacer. Ya. Ok. Eso ok. es lo que te quiero decir. Ok. O sea, al tener tantas cosas, sí, trabajo y experimentos como chulos y proyectos que son fuera de lo normal, yo decía cualquier cosa y ellos me decían sí. Por ejemplo, uno de mis clientes es el Príncipe Karim. Ok. El Príncipe Karim y yo nos lo llevamos muy bien, porque yo le digo, Karim, vamos a poner Enzo a control remoto. ¿Tú crees que él me va a decir que no? No. Él me dice que no. Sí. Vamos para allá, robotines, porque así que me dice. Ajá. Si tú lo entrevistas un día, tú vas a ver, tú te vas a dar cuenta. Ay, Pero hicimos mucha locura, de verdad. Yo le puse un avión de verdad control remoto a él. ¿Un avión a control remoto? Sí, una avioneta. Pero espérate, ¿y quién? O sea, tú estabas manejando desde abajo, ¿verdad? Sí, desde abajo. Pero no. Él compró un avión. Cuando yo lo conocí, él había comprado una avioneta Ajá. que él no la había podido ensamblar y era con la idea de ponerla a control remoto. Ok. Entonces, esa avioneta, conjunto con mi hermano, el mecánico, Sí. él comenzó a ensamblar el avión y yo le puse la electrónica, los servomotores y eso, y nivelamos el avión. Y Karim contrató el mejor en aeromodelismo en esa época, lo trajo al país para que volara ese avión. Ok. Y entonces ese avión lo utilizamos en un show que él hizo en esos tiempos, que es un show aéreo que él hizo de avioncito, no sé si te recuerdas. Y ese avión voló ahí, Ok. más el carro. También hicimos un paramotor, ¿tú sabes cuáles son los paramotores? Que tienen que es como un paracaídas y es como un carrito con una hélice atrás y tiene 3 rueditas y la persona va sentada. Eso también yo automaticé uno, lo puse a control remoto. Y eso me recuerdo una vez que lo volamos, lo despegamos de un sitio, nos montamos en el helicóptero de Karim y desde el helicóptero lo volamos. Ok. O sea, todo era control remoto. Sí. Nos Wow. llevamos muy bien por eso, porque hacíamos lo que era. Me encantan Sí. las personas así. Sí, definitivamente. Y me imagino que tú seguiste así, haciendo show con diferentes artistas. Sí, sí. ¿Con quién tú llegaste a trabajar? Mira, yo he trabajado con Zion y Lennox, le he hecho como 3 o 4 salidas. Rakim White, Daddy Yankee, Oscarcito, que es de Venezuela, con casi todos los artistas de aquí del país. Ok. Porque en los festivales que hacían de Telemicro, era que me contrataban para eso, para hacerle los intros y hacerle la salida a los artistas. De los últimos, el Alfa. Sí. ¿Y qué tiempo tú duras planificando ese tipo de secuencia de invenciones?
Todo depende, como 30 días. 30 días. Trabajo con Romeo muchísimas veces. Ok. Romeo me ha contratado muchísimas Yo veces. me imagino que te sabes todas las canciones ya. Mira, a Romeo yo le hice una tarima que él se montaba frente del escenario. Ok. Él se montaba ahí y esa tarima lo elevaba yo lo movía hacia otra tarima dentro del público. Ok. Entonces, también utilizamos elevadores en los conciertos de Romeo y tarimas móviles y ese tipo de cosas. ¿Tú nunca has tenido un accidente, algún problema? Gracias de que no. Por eso, lo de Destino Final. Sí. Mira, ¿y cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido en cuanto a ese tipo de dimensiones? Que tú dices, contra, esta dimensión que más trabajo me ha dado. Mira, que me ha dado más trabajo, yo diría que una escultura que yo hice de un gorila. Te metiste escultura. Sí, porque era una escultura grande de un gorila, 3.5 metros de alto. Ok. ¿Qué pasa? Que yo tomé la decisión de yo ponerle los brazos control remoto. El cliente la quería estática, pero yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de yo hacer algo diferente. Ok. O sea, aunque si yo hago esta escultura, es una escultura normal. Ahora, si yo hago una escultura con movimiento y con chulería y con el toque de robótica, ya otra Sí, cosa. exacto. Entonces, esa escultura es una escultura que está en Playa Palmera, en Ubero Alto, Ok. en un club que se llama Monkey Club, que está dentro de Playa Palmera. Y el gorila está en la orilla de la piscina. Entonces, el gorila, yo le puse unos dedos así, como que está disparando, y por ahí tiene unos cañones de CO2. El CO2 es un gas que se utiliza en los conciertos, no sé si tú lo has visto. El humo, el humo. Ajá, eso. Entonces le puse en la boca que botara humo. Ahí tiene una máquina de humo que bota humo. Y no grita el mono. Y tiene unas luces, no grita. En los ojos le puse unos láser. Y salen unos láser de De los noche, ojos. de noche. Ajá. Yo, ok. Entonces, es una escultura, pero es algo funcional dentro del club. ¿Y por qué fue muy retador? Porque duré 6 meses haciendo, Ok. por el tamaño. Yo tuve que tallarlo. Primero era cómo yo lo iba a hacer, pensando cómo era la mejor forma de hacerlo. Y entonces le busqué la metodología y comencé a tallarlo. Y lo hice pequeño primero en 3D. Lo que sí imprimí en 3D fue la cabeza, Ok. para ganar tiempo, porque si no iba a durar demasiado. Sí. Imprimí la cabeza y entonces ya con la figura pequeña fui ya guiándome para hacer el tallado, ¿Y qué material tú usaste? poliuretano. Y Eso después eso no se degrada con el sol. no, y después encima del poliuretano, fibra de vidrio. Ok. Pero para el poliuretano te permite tú rayarlo y moldeándolo. Ok, ok. Entonces arriba de eso le di fibra de vidrio. Ok. De todo lo que tú has hecho hasta este punto, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más grande que tú dijeras o que tú pudieras compartir a la gente que te están viendo? Un aprendizaje más grande. Tu aprendizaje más grande, o sea, lo más valioso que tú has aprendido hasta este punto. Mira, Que tú entiendes que la gente pudiera usarlo para hacer negocio o... en el caso mío yo reconozco cuáles son mis Ok. debilidades. Ok. Porque al punto que yo estoy ahora mismo, yo debería ser millonario. O sea, pero ya yo sé cuáles son mis debilidades. Ok. Si tú te fijas, los chinos Sí. fabrican algo y se dedican a eso, pero de una vez con fines de venderlo. Conviene venderlo. Yo no lo he hecho así. Yo Ok. desde el principio yo no lo fui haciendo así. Ok. Yo hacía un elevador, lo vamos a suponer, lo hacía para mí, pero era porque había mucha demanda en esa época. Ahora, si yo tuviera tenido otra mentalidad de yo hacer un elevador, porque yo tengo mi propio modelo de elevador. Mis elevadores son de batería. Ok. ¿Por qué? Me surgió en algunos eventos que casi llegando al Q, una gente cruzaba por ahí y me llevaba el cable de la corriente, o lo desconectaban o se iba a la luz. Sí. Entonces, todos mis elevadores son de batería y se acomodan al escenario también. ¿Qué pasa? A mí me contrataban para un concierto en la Arena de Santiago y habíamos cuadrado que iba a ser a 6 pies y cuando yo voy es un chin más grande o un chin más chiquito, ya es un problema. Sí. O es más chiquito, tengo que cortar el elevador. Entonces yo hice unos elevadores que se adaptan al escenario. Al escenario. Y yo monto mi elevador por debajo del escenario sin problema. Entonces, si yo me hubiera ido por esa línea de fabricar para vender con una página, creo que hubiera trascendido un poco más. Ok. Cosa que la estoy recogiendo, la estoy retomando ahora
con el tema de las esculturas. Ok. Yo voy ahora a hacer esculturas funcionales. Ok. Ejemplo, yo te puedo hacer una escultura chula, que tú la veas que es algo Sí. se ve una escultura llamativa, un muñeco, pero esa escultura es una cámara web, vamos a Ok. suponer, que tú puedes controlar desde tu celular y mover la escultura. Ajá. Entonces, a eso que yo llamo una escultura funcional, y que incluso pueda disparar algo, Ok. una bolita de paintball, no sé. Entonces, yo tengo un par de modelos que estoy trabajando, que cuando yo lo termine, entonces lo voy a mostrar, pero ya para vender en la página. Porque Buenísimo. estoy desarrollando una página de escultura, de los trabajos que yo hago, pero para venta. Buenísimo. Entonces, por buenísimo. esa línea que me voy ahora. Buenísimo. Señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona increíble, una persona excepcional. Ahora yo quisiera que le diera un mensaje que le salga del corazón a ustedes que nos están viendo, que tú le dijeras, Roberto. Bueno, que para salir adelante es con los estudios. O sea, tenemos que estudiar, aprender cosas nuevas. Y mientras tú más estudies, tú puedes ir alineando tu futuro. O sea, tú tienes que ir nutriéndote porque tú no sabes qué cosas tú puedes utilizar. Como lo que nosotros nos quejamos cuando estamos pequeños en el colegio. ¿Para qué me dan tanta clase? Sí. ¿Por qué me dan historia? ¿Para qué me tiene que interesar el pasado? Pero lo que no estamos analizando es que estamos adquiriendo experiencia de cosas que sucedieron más atrás. Entonces, esas son cosas muy importantes. Igual que en los libros hay muchas experiencias vividas que uno puede utilizarlas, como también las experiencias de nuestros padres que nos dicen, mira, no haga esto, no haga lo otro, no camine con un palo. Hay cosas que yo la aprendí después. O sea, por ejemplo, mi mamá me decía, mira, no juegues con palo, que eso es peligroso. Pero entonces uno como muchacho, no, pues yo domino mi palo bien, que sí, ok. Sí. Mira, a mí me sucedió algo, Ajá, cuéntame. que yo tenía a mi hijo y él tenía un palo en la mano. Ajá. Y yo, bueno, él tiene el palo en la mano, Exacto. lo tengo ahí. Ajá. Y lo tengo de caballito ahí. Ajá. Lo vengo a bajar, él tiene el palo, ¿verdad? Ajá. Cuando lo bajo, el palo afincó. Oye, pero yo estoy para que tú veas cómo son las cosas. El palo afincó y le dio a él en el ojo. Wow. Entonces ahí se cumplió todo lo que me decía mi mamá. Ok. Ok. Y es verdad, tú no sabes cuándo va a suceder. Pero Y va. puede ser por un descuido. Entonces, Pero va a suceder. puede suceder porque Puede. está la probabilidad. Sí, sí. Si Sí. tú andas corriendo con un cubierto, un niño corriendo con un cubierto, existe la probabilidad que ese niño se caiga, ese cubierto quede paradito y lo clave. Claro. Existe la probabilidad. Exacto. Perfecto. Señores, una entrevista increíble, una entrevista excepcional. Yo quisiera darle las gracias a Roberto por venir. De nada, de nada. Para mí fue un placer. Y señores, si ustedes quieren saber más de Roberto Robótica, va a estar debajo en la descripción. No olviden compartirlo con el cuñado, el primo, el gato, el cocodrilo. Toda esa gente tiene que ver este tipo de contenido. Señores, no olviden suscribirse, compartir, darle like, seguir a Roberto en su página. Síganlo y comenten. ¿Qué les pareció esta entrevista? Sí. Y nada, otra vez, Ey, gracias, gracias. nos vemos. Ya ustedes saben.